Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en una barca a la otra orilla. Una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó a la orilla del mar. Se acercó uno de los jefes de las sinagogas, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás de entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el manto quedaría sanada. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. Jesús, notando la fuerza que había salido de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién te ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús, que oyó lo que habían dicho, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y gritaban sin parar y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó e inmediatamente comenzó a caminar. Tenía 12 años. Y se quedaron totalmente admirados. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días reflexionamos, meditamos de manera muy sencilla el Evangelio. Sí, el Evangelio que es Jesús, la buena nueva. Y siempre encomendando a nuestras oraciones por el fin de esta pandemia. Los últimos informes han dado más de 6,000 contagios y 145 muertos. Las camas UCI están, por no decir todas, ocupadas. Y de esto hay que cuidarnos mucho. A pesar que tengamos ya la tercera dosis, hay que cuidarnos. Y más bien cumplir con la vacuna de los niños de 12 años hasta los 5 años, ¿no? Vacunarlos, porque pueden ser tan vulnerables. Nadie soportaría la muerte de un hijo tan pequeño o de una hija. Por eso siempre vacunarlos a tiempo para por lo menos estar en cierta manera protegidos contra este virus. Y rezamos por el Perú, ¿sí? Por nuestra patria que tanto lo necesita. Ya sabemos todos que el gabinete, prácticamente la primera ministra ya renunció. Seguidamente
de la renuncia del ministro del Interior. Y el presidente ha lanzado el comunicado que va a renovar todo el gabinete. Bueno, pienso que el problema no es el gabinete, el problema es el señor Castillo, porque nunca escucha, nunca se fía de sus ministros, siempre hace las cosas de espaldas a ellos. Y eso no porque yo lo estoy diciendo, porque la misma ex premier y el mismo ex ministro del Interior han dado fe de que hay un grupo de asesores que realmente lo asesoran muy mal. Y así no se puede gobernar. Un tipo inseguro, acomplejado, ¿no? Un tipo que piensa que el Perú es su chacra, ¿no? Y de hecho, ¿qué persona idónea con estudios, ¿no? va a querer acompañarlo en un gabinete si sabe que después va a salir quemado de ahí? ¿Quiénes van a ser los próximos ministros? Sencillamente gente que no conocemos, que no son del ámbito, que simplemente quieren ponerse un fajín y se acabó. Pero servicio al pueblo, no. Y por el sueldo que dan. Pero gente que es educada, leída, versada, idónea, esa gente no va a querer colaborar. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a ser ministro o ministra si realmente voy a ser un monigote más de este profesor? Disculpen la expresión, tal vez un poquito con cierto desdén, pero es un maestro, un profesor, un docente, que hay muchos en el Perú, muy buenos docentes. Este creo que debería ser uno de ellos, pero lamentablemente no lo es. Y es lo más triste. Pero bueno, en fin, oremos por el Perú, por nuestra patria, para que las cosas vayan mejor. Sí, mucho mejor. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Que es un evangelio bastante extenso y habla de 2 milagros. El primero, un jefe de la sinagoga que llama a Jesús y lo invita a curar a su hija que está agonizando. Y en el tramo del camino hacia la niña hay mucha gente que está alrededor de Jesús, que lo aprieta, que roza con él. Y en ese momento una mujer le toca el vestido, el manto. Era una mujer enferma desde hacía 12 años. Toda su fortuna se había gastado en tratamientos de curación, pero había empeorado. Y hay algo muy curioso. Dice, escuchó hablar de Jesús. ¿Ven cómo el evangelio se va extendiendo poco a poco? Porque ella escuchó hablar de Jesús. Alguien llevó esa noticia. Alguien que ha recibido un milagro de Jesús ha ido y ha, digamos, proclamado a los 4 vientos quién es ese hombre que lo curó, dónde se encuentra, etc. Entonces, es gente que ha escuchado de Jesús y que ahora lo busca. En ese buscar a Jesús, ella cree que con tan solo tocarle el manto quedará curada. Pues, manos a la obra. Lo toca y Jesús repara en ese toque, ¿no? Repara en esa fuerza que ha salido de él y en esa persona que lo ha tocado porque lo ha tocado con fe. Jesús ha leído en ese tocarle la intención que busca la enferma, la mujer. Y es así como Jesús pregunta a la multitud quién me ha tocado. Parece una pregunta tonta porque todo el mundo está que roza con él, que lo aprietan. Pero dice, no, alguien me ha tocado de manera distinta. A veces nosotros estamos y queremos tocarlo.
y realmente lo tocamos. Cuando vamos a la Santa Misa, ¿qué hacemos para comulgar el cuerpo de Cristo? ¿No lo tocamos? Sí, lo tocamos, lo palpamos. Cuando lo recibimos en la mano o en la boca. Y aún así, no lo reconocemos. Y aún así, nos falta fe en Él, tocándolo y viéndolo. Esta mujer lo ha tocado con fe y por eso se curó. Y Jesús le ratifica, tu fe te ha curado. Si tuviéramos fe, dice la canción, como un granito de mostaza, diríamos a esa montaña, muévete, y se movería. Pues la mujer ha tenido una fe tan grande que el solo hecho de tocarle a Jesús ha hecho de que se cure. Seguidamente, después de este milagro, llegan unos emisarios del jefe de la sinagoga y le comunican que ya no hay nada que hacer, que la hija que estaba agonizando ya falleció. Está consumado todo y es tarde. Pero Jesús dice, no, basta que crean y las cosas se van a solucionar. Muestra fe, le ayuda en la fe al jefe de la sinagoga y Jesús se dirige a despertar. Él mismo lo dice, ella no está muerta y está dormida, y se dirige a despertar a la niña. Pronuncia las palabras, no son palabras mágicas, son palabras de vida. Talita cum, a ti niña te lo digo, levántate, ponte en pie. La niña se incorporó. ¿Cuál es el mensaje? La fe ante todo. La fe contracorriente. La fe que aunque tocándolo, a veces no creo. La fe nos invita, lo que no veo, pero creo en ti, Jesús. Me dejo tocar por ti, tú te dejas tocar por mí. Tú tienes palabras que nos sostengan y nos levanten de una situación donde parecemos muertos, donde parecemos tendidos y caídos. A ti te digo, levántate, es levantarse, ponerse en pie, seguir contigo, Jesús. Que este evangelio nos lleve eso, a creer más firmemente en Él y hacer que nuestra fe sea tan grande, una fe que sea pétrea, firme, ¿no? Que nadie la mueva, ni el miedo ni el peligro, porque estamos con Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.